Nuevos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con el tema de Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Este es un tema muy interesante, pero antes de iniciar vamos a orar. Señor, te damos gracias por todos estos renuevos que están escuchando esto, que sea de edificación para sus vidas. Tú pones oídos prestos, Señor, su palabra llega a sus vidas, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 12. Este capítulo inicia así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero ¿por qué les echó mano a la iglesia? Bueno, esto fue porque el rey Herodes quería popularidad en la política. Al hacer esto a los ciudadanos les gustaba. Por lo tanto, mandó a matar a Jacobo a espada. Al decir que fue matado por espada, significa que fue decapitado. Al momento de morir Jacobo no podían reemplazar su lugar ya que fue un fiel mártir, entonces nadie podía tomar su oficio. Antes de seguir voy a explicar quién es Herodes Agripa. Herodes Agripa era el nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los niños en Belén en los tiempos de Jesús. También Herodes Agripa era sobrino de Herodes Antipas, el que hizo decapitar a Juan el Bautista. Tenía unos antecedentes interesantes. Y seguimos con Herodes. Viendo su popularidad que aumentaba al momento de matar a Jacobo, Herodes buscó más para mejorar su popularidad. Entonces mandó a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Normalmente un preso normal le ponían un soldado, pero en cambio como Pedro era especial, le colocaron un soldado de cada lado, con grilletes en las muñecas y en los tobillos. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. En este caso Herodes tenía a sus soldados y su cárcel, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba libre. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabían que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Este es un dato interesante. En realidad, Pedro había sido puesto bajo vigilancia de una guardia armada y reforzada. Observemos que fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno. En realidad, habían 16 soldados custodiando a Pedro. Como nos narra en este pasaje, Pedro no tenía ninguna señal de ansiedad. Él estaba dormido porque tenía la paz del Señor. Y gracias a las oraciones sin cesar de la iglesia, él logró salir de la cárcel. Y como dice Hechos 12, enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando ahí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Bueno, aquí creo que la sirvienta era muy valiente porque, como saben, Herodes estaba haciendo una persecución masiva y él agarraba a los cristianos y los mataba o los encarcelaba. Entonces pienso que esta sirvienta Rode era muy valiente. Como dice Hechos 14, al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarle a los demás. 15. Todos le decían que estaban loca, pero ella insistía que Pedro estaba en la puerta. Pensaron entonces que era tal vez que había visto un ángel. 16. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta.
Cuando finalmente la abrieron, todos quedaron sorprendidos, atónitos, al verlo ahí. Entonces Pedro le hizo señal de que se callasen. Entonces Pedro empezó a contarles cómo Dios le libró de la cárcel. Y mientras todo ese escenario de alegría transcurría, Herodes estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y Sidón. Hechos 12:20. Por eso un grupo de gentes de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Históricamente estaban pasando una hambruna que se había predicho en el capítulo anterior, por eso era el enojo de los habitantes. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. Hechos 12:21. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Aquí dice que Herodes se vistió con sus ropas de rey. Los historiadores dicen que su vestimenta tenía hilos de plata. Entonces cuando se sentaba reflejaba la luz del sol y brillaba. Y aquí narra la Biblia que él hablaba con elocuencia. Así que a la gente de Tiro y Sidón le empezó a gustar esto y dijeron: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. En ese momento Herodes se sintió como un dios, se le subió y él no dio honra a Dios. Entonces, Hechos 12:21, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Bueno, aquí a Herodes le sucedió eso por no dar la gloria a Dios, porque él se sintió Dios y se creía Dios. Bueno, aquí en Hechos 12:24 viene un versículo muy importante. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. A pesar de todo lo transcurrido de la muerte de Jacobo y lo que pasó con Herodes, los cristianos siguieron compartiendo la palabra de Dios a través de todo el mundo. Y lo mismo está pasando hoy en día con la pandemia. El mundo no se detuvo, mucho menos la iglesia. Entonces, en estos tiempos es donde la gente más necesita de la palabra de Dios y más quiere nutrirse de ella. Así que, Renuevo, te invito a que pongas en práctica los 3 puntos importantes de este tema. Como primer punto está la oración. La oración es un punto importante de la iglesia. Así que al orar estás en comunión con Dios. Y gracias a la oración, Pedro logró salir de la cárcel. Como punto número 2 está dar la gloria a Dios en todo tiempo. Tú puedes dar la gloria a Dios en la escuela, en tu casa, en todo lo que hagas. Como punto número 3 está buscar de Dios y dar a conocer de Dios. A pesar de todas estas noticias y problemas que están pasando actualmente en todo el mundo, tú puedes dar a conocer de Dios a través de todos los medios que tienes disponible. Y también tú puedes empezar a buscar de Dios. Y con esto concluimos ese tema. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y para finalizar, vamos a orar. Padre, gracias por ese tema, que haya sido de bendición para tus renuevos. Ellos lo ponen en práctica, Señor. Tú guardas a los renuevos, los llevas adelante y los unges con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.